Nuestra historia comienza como todo rom-com genérico, en donde la protagonista le agradece al prota por haberla salvado, por lo cual el protagonista la agradece diciéndole que no había problema, y que cualquier persona lo hubiera hecho. La protagonista para agradecerle lo invita a comer algo, pero el protagonista, como todo rom-com genérico, procede a evadir la invitación argumentando que comer de noche no es bueno para el cuerpo. Y aquí nos damos cuenta que es una historia, en donde se nos muestra una persona, que está criticando al protagonista como si estuviera mal de la cabeza. Y aquí es donde se nos presenta el verdadero protagonista, Na-Kang Lim, un estudiante de segundo año. El prota nos cuenta que los protagonistas de Webtoon son tan tontos, en donde nos muestran que él no es el único que piensa de esa manera. Y exclama que nunca hubiera rechazado esa invitación, preguntando cómo desperdicias esa perfecta oportunidad. Pero de pronto es interrumpido por lo que parece ser su hermana. Y aquí se nos presenta como Na Min-chong, estudiante de primer año, diciéndole a este que baje la voz ya que le está avergonzando, retirándose con un portazo, procediendo el prota a disculparse. Ya regañado, el prota recostándose en su cama, nos cuenta que tiene que esperar una semana para la publicación de los siguientes capítulos, y desplazándose por su teléfono, nota un comentario que nos dice que le agradan los protagonistas así de inocentes. El prota procediendo a dejarle un dislike, y se nos pone pensativo imaginando, que si él fuera el protagonista probablemente podría darle lucha si lo intentara, en donde procede a darle un golpe a la silla lastimándose el brazo, y aullando de dolor, su hermana lo regaña nuevamente por el estruendo. Dicho esto, así empieza nuestra historia. Ya en otro día, aquí se nos presenta lo que parece ser uno de los amigos del prota, que se presenta como Shin Young-soo, del mismo año que el prota, y nos explican que sufre delirios, es decir, que actúa como un protagonista de algún anime. Ellos se encontraban charlando de que por fin nuestro prota llegara al rango platino en un videojuego que están jugando. El prota, cambiando de tema, le pregunta a su amigo que si leyó el capítulo del otro día, pero Young-soo le pregunta de qué Webtoon está hablando. El prota le dice que claramente de SW. Young-soo, pidiéndole que sea más específico, le pregunta si está hablando de una nueva serie, respondiéndole el prota que le está hablando claramente del Webtoon Escape de las 6 esposas. Young-soo le responde que es un gran título, y no pensaba que hubiera un Webtoon así, por lo cual el prota, un poco enfadado, le responde que porque actúa como si no lo conociera. Young-soo, mirándolo algo extrañado, le pregunta de qué está hablando, en donde es interrumpido, ya que el amigo del protagonista había recibido una notificación de algún juego, y nos explica que le están invadiendo su aldea, por lo cual procede a defenderla. Y mientras tanto el protagonista procede a buscar la serie de la que estaban hablando, dándose cuenta que al parecer la serie la habían borrado, preguntándose si la habrán borrado por las malas críticas, pero es interrumpido por la maestra, diciéndoles a todos sus estudiantes que tomen asiento, y les informa que ese día se transferirá una nueva estudiante, y pidiéndole que pase, nos presentan a la primera heroína de esta historia, llamada Yudaji, contándoles que sus padres son ingleses, y por motivos de trabajo la transfirieron a esa escuela, y también les cuenta que en la escuela primaria asistía en Corea, por lo cual puede hablar muy fluidamente el coreano. Como era de esperar, el aura se estremece diciendo que sí es una especie de idol. Daji les dice que quiere llevarse bien con todo el aula, y que desde ahora en adelante estará a su cuidado, donde prácticamente el aula se queda en shock. Mientras la maestra tranquilizaba el aula, el prota se levantaba diciendo el nombre de Daji en voz alta, donde todo el aula voltea a mirarlo. Young-soo, pidiéndole que se tranquilice, le pregunta si de por casualidad conoce a esa hembra humana de otra dimensión. El prota en sus adentros se preguntaba que si la conocía, afirmando que por supuesto que la conoce, ya que es una de las protagonistas de la serie, Escape de las 7 esposas, y se pregunta que por qué ella se encuentra en ese lugar, que si acaso es una broma, ya que eso no tiene nada de sentido. La maestra, interrumpiendo sus pensamientos, les preguntan que si se conocían, respondiéndole Daji que no se habían conocido antes. Ya después de un tiempo, Young-soo le dice al prota que ha estado actuando de forma extraña desde la mañana, preguntándole a este que si había sido maldecido por la iglesia oscura. El prota lo niega, y dentro de su cabeza está resumiendo lo que está pasando hasta ahora, contándonos que primero, la protagonista había cobrado vida, segundo, la historia que estaba leyendo había desaparecido de la noche a la mañana, y tercero, nadie más que él conoce la situación. Prota se pregunta que si está en una especie de sueño, ilusión o que simplemente está loco, y levantándose de su asiento, y observando a Daji piensa que si le pregunta tal vez tenga una respuesta. Daji, al notarlo y acercándose a él, le pregunta si se habían conocido antes. El prota le responde que no,
y se sonroja por el simple hecho de que le habló una chica. Daji le comenta que le cuesta un poco recordar los rostros, por lo cual ha olvidado mucha gente. El prota le responde que si recuerda la vez que se encontró con Ian Young, que incluso le había comprado el chocolate blanco que tanto le gusta porque estaba emocionada de conocerla. Y nos cuenta que es una escena divertida como esa en el pasado, una que un fanático de Daji como él releyó varias veces. Pero dándose cuenta de lo que había dicho, se pregunta si acaso habría sido un error. Y como era de esperar, Daji sorprendida le pregunta cómo es que lo sabe, y el hecho de que le gusta el chocolate blanco. El prota exaltado le dice que lo olvide, que estaba hablando consigo mismo. Sus compañeros empezando a susurrar, comentan que el prota es un poco raro. Daji a punto de preguntarle si era, de pronto es interrumpida por unos compañeros, preguntándole si ya había ido a la cafetería, presentándose como Kang-ho y Lee-ji. Daji volteado a verlos, les responde que irá, por lo cual se retira con ellos. Y cuando ya se iban, Ho-cheon voltea a ver al prota amenazantemente diciéndole escoria. El prota un poco decaído, creía que ya que sabía todos los gustos de Daji, podría acercarse a ella, pero al parecer le dio un golpe de realidad. Ya el protagonista en su casa se pone a reflexionar sobre lo que le pasó ese día, ya que ni él mismo se lo cree lo que está pasando, ya que no pudo generar otra oportunidad de hablarle a Daji. Y un tiempo después, la madre del prota llamándolo le pregunta si puede ir a la tienda, por lo que le responde que si no puede ir su hermana, respondiéndole esta que se encuentra ocupada, no como el que está perdiendo el tiempo. El prota por sus adentros le responde que si ella no está haciendo lo mismo, ya que se encontraba viendo la televisión. En otra escena, el protagonista mientras caminaba, nos cuenta que Daji pertenece al primer arco de la novela. Y recordando la historia, se pregunta si ella se trasladaba explícitamente al mundo real. Y mientras recordaba la historia, se pregunta si ese arco no trataba, pero de pronto un estruendo lo saca de sus pensamientos, y dándose la vuelta recuerda la historia, que se trata de una clásica serie romántica en donde el protagonista rescata a las heroínas de varios incidentes, recordando el arco de Daji donde el protagonista la salvaba de un acosador. Pero a diferencia de la novela, aquí no había un protagonista, por lo cual había terminado así. El prota en shock empieza a decir que cómo pudo pasar esto. Una chica inocente acaba de, y maldiciendo, vemos que algo le empieza a suceder. De pronto, es interrumpido por su maestra, quien le pregunta qué acababa de decir, y que después de clase lo acompañaría a su oficina. Aquí nuestro protagonista se ensarta, preguntándose cómo había llegado a su aula, específicamente la mañana en donde había llegado Daji. Ya terminada la clase, la maestra mirando al prota le dice que vaya a su oficina para una pequeña charla. El prota resignado siguiendo a su maestra, mientras se preguntaba si es una especie de ayuda ya que claramente Daji se encontraba en ese lugar. Y mientras el prota es regañado, se encuentra pensando cómo evitar que Daji falleciera, preguntándose si eso no es trabajo del protagonista, aunque pensándolo bien, eso fue lo que dijo aquella vez, lamentándose de sus palabras, y tomando una decisión, se dice a sí mismo que la salvará con sus propias manos. Sabe lo que va a pasar de todos modos, así que se pregunta cuál es el problema. Pero un tiempo después, nos comenta que supone que es un gran problema, contándonos que ha escrito lo que pudo recordar para resumir la historia, pero de pronto Yang-su le pregunta si está despierto en clases en vez de jugar, respondiéndole el prota que no lo diga como si fuera habitual. Yang-su viendo lo que escribía, le pregunta si está trabajando en una nueva historia, y le comenta que no tenía que avergonzarse ya que él también escribió algunas obras, por lo cual el prota le responde que él debería de ser el avergonzado. Y algo pensativo dice que no puede recordar los detalles exactos, pero sin duda el mayor problema es la diferencia entre el protagonista y nuestro prota. Mientras el prota se comparaba recuerda que el protagonista sabía taekwondo por lo cual le era fácil resolver los problemas a diferencia de él, ya que es un debilucho. Y preguntándole a Yang-su que si sabe cuándo, dónde y qué va a pasar, cómo debería tratar de detenerlo. Por lo cual Yang-su le responde que es obvio. Si fuera el protagonista debería entrar con sus puños y salvar el día. Respondiéndole el prota que no usará la violencia, ya que es un estudiante de secundaria. Yang-su le comenta que está demasiado atrasado en las tendencias, ya que si es un estudiante normal no tendría oportunidad. Por lo menos debería tener algo de magia. Respondiéndole el prota que lo olvide, ya que esperó demasiado de él. Yang-su volviendo al tema le comenta que si sabe cuándo la heroína va a salir herida, solo tiene que evitar que vaya al lugar. Y el prota al escuchar la idea, le agradece diciéndole que sus delirios por fin sirvieron para algo. Mientras exclamaba en voz alta, es regañado por su maestra,
y siendo observado por sus compañeros. El prota, regresando de la oficina de su maestra, pensativo, se decía que todo está bajo control, siempre y cuando Daji no vaya a la azotea. Y decidido, yendo a advertir a Daji sobre la azotea, es repelido por un grupo de estudiantes. Dándose cuenta de la diferencia social entre ellos, el prota, tomando asiento, piensa que solo tiene que esperar el momento adecuado para advertirle. Solo esperará el momento justo. Es imposible que no reciba ninguna palabra en todo el día. También tienen cambio de clases, así que al menos una vez, solo necesita hablar con ella una vez. Pero al llegar la hora del almuerzo, el prota se queja de la multitud que siempre rodea a Daji, preguntándose que si así es la vida de la gente popular. Y algo nervioso se aferra a la única oportunidad de aquella vez que le habló. Y esperando pacientemente aquella oportunidad, se da cuenta que se marcha con aquellos chicos. Y preguntándose qué podría haber cambiado, se da cuenta que tal vez su impresión sobre él no sea tan buena. El prota, levantándose para ir tras ella, de pronto se activa su habilidad volviendo a la mañana de ese día. Su maestra preguntándole qué hacía de pie, el prota se había dado cuenta de que había vuelto. Ya más calmado, el prota nos cuenta sobre su habilidad, que resulta ser de bucle, y se activa en una línea de tiempo específica. Como en el primer caso en donde la heroína resultó herida y en el segundo en donde el protagonista no da una buena impresión. Y mientras el prota caminaba absortos en sus pensamientos, es interrumpido por una compañera de clases que se presenta como Park Yun, que le dice al prota que siempre anda con esa misma mirada. El prota le responde que siempre le dice eso, comentando que alguien podría pensar que lleva lentillas. Yun, cambiando de tema, le cuenta que acababa de terminar el primer capítulo de su obra, preguntándole el prota si es la obra a la que aspiraba a entrar al concurso, contándole Yun, afirmándole que le había enviado un mensaje con el enlace de vista. El prota le pregunta de qué género se trata esta vez, respondiéndole Yun que estaba inclinada al género de fantasía, pero todavía no lo ha terminado de editar. Y un poco sonrojada le cuenta que estaba pensando mostrárselo primero en la sala del club, preguntándole el prota si entonces no pensaba mostrárselo en ese momento. Y algo pensativo se pregunta si eso no causará un efecto mariposa más adelante, ya que originalmente no se encontró a Yun en ese lugar la primera vez, diciéndose a sí mismo que necesita ser lo más cauteloso posible. Y despidiéndose de Yun le dice que le echara un vistazo después de la escuela, diciéndole que se verán en el séptimo periodo. Ya en la hora del almuerzo, el prota nos cuenta que ha hecho todo lo posible para captar la atención de Daji, y se había planteado varios escenarios en su cabeza para este momento. Y mientras seguía metido en sus pensamientos, es interrumpido por Daji, que le pregunta si se habían visto anteriormente, en donde el protagonista se sorprende y automáticamente se le cae el sistema. Y negando tal pregunta, Daji le pregunta por qué usa un tono tan formal, ya que pensó que podrían haberse encontrado anteriormente, contándole que no podía reconocer bien los rostros, así que pensó que podría haber cometido un error. Pero el prota, todavía en shock, se dice a sí mismo que tiene que recomponerse, en donde, intentando decir una palabra, piensa que qué debería decirle. Daji, al ver su estado, preguntándole si tiene algo que decirle, el prota nos comenta que necesita algo para continuar la conversación, pero no tiene nada. Y el grupo de antes invitando nuevamente a Daji, el prota se pregunta si nuevamente había fracasado, y volverá a suceder lo de la última vez. Pero recordando algo, se levanta comentándonos que no puede dejar que eso ocurra. Y en voz alta le dice a Daji que había escuchado de ella por parte de Seo y Yeon. Daji, algo sorprendida, girando hacia él, le pregunta si es amigo de Yeon, respondiéndole el prota, siguiéndole la corriente, que así es, contándole que siempre está hablando de ella. Daji, acercándose a él, le pregunta si de verdad es muy cercano a Yeon, y si sabe el verdadero nombre secreto de ella, respondiéndole el prota, algo confundido, que por supuesto. Y mientras se preguntaba si se trataba de alguna prueba de amistad, le responde que el verdadero nombre de Yeon es Seo Chun-ha, aunque lo odia porque suena anticuado. Daji le dice que parece que realmente la conoce. Imagina que ya conoce también sobre ella. Y cambiando de actitud, le dice que cierre la boca y la siga, o lo matarás si intenta algo. Daji, mientras jalaba al prota, pidiéndole que espere, le pregunta qué cree que está pretendiendo. Mientras se pregunta qué acababa de presenciar. El prota le decía a Daji que por lo menos le diga hacia dónde se dirigen. Daji, con una cara sombría, le responde que irán al patio trasero. Por lo cual el prota, haciendo unos cálculos en su cabeza, pensaba que tal vez se le iba a confesar. Y mientras se imaginaba un mundo en su cabeza, es interrumpido por la mirada fría de Daji, diciéndole que lo iba a desvivir.
El prota comentándonos accidentalmente imagino un futuro juntos, al escuchar lo que había dicho le pregunta qué acaba de decir. Daji le pregunta si acaso no escuchó. Si le habla a alguien sobre ella, lo va a eliminar. Pero no tiene que malinterpretarlo, ya que no lo va a desvivir físicamente, pero usará todo lo necesario para borrar su existencia. Ya sabe, hasta el punto de que prefiera suplicar la muerte. Y el prota desconcertado, Daji le dice que está advertido. Pero el prota exaltado le pregunta que quién es ella, ya que la Daji que conocía no diría algo así. Daji con una cara fría le pregunta que si se está haciendo el tonto, preguntándole que si es tan cercano a Yan Yun, no se ha enterado de nada. Contándole al prota que ella aparenta ser una chica buena. Donde el prota todavía confundido se pone a pensar que la chica de notas perfecta, increíble, atleta e impecable había cambiado, pensando que eso debería ser un error. Y Daji murmura que debió de silenciar a Yan Yun antes de venir a la escuela, ya que está arruinando su vida soñada. El prota volviendo en sí se da cuenta de que al parecer Daji no era lo que esperaba. Y le dice que es imposible que ella sea Daji, ya que la Daji que conoce es inocente, le gusta la literatura y los arreglos florales. Por lo cual Daji le responde que es algo que se le ocurrió a su agencia de modelo. Y mientras el prota seguía interrogándola, Daji decía lo contrario. Y el prota decepcionándose de ella, Daji le pregunta si acaso no lo había escuchado de Yan Yun. Respondiéndole el prota que no. Daji percatándose de lo que había dicho, vuelve a tomar su actitud de antes preguntándole al prota que qué le parece si vuelven a clases. Respondiéndole el prota que ya es un poco tarde para tomar esa actitud. Daji con una mala cara le dice el prota que ahora parece una estúpida. Respondiéndole el prota que tenga cuidado con lo que dice, pidiéndole que no diga esas cosas con su. Pero Daji dándole una bofetada al prota le echa la culpa. El prota en el suelo, le pregunta que por qué es su culpa. Respondiéndole Daji le responde que fue él quien la confundió en primer lugar. Y le dice al prota que debería de tener cuidado con lo que dice, ya que no puede permitir que arruine su lista. Preguntándole el prota sosteniéndose la mejilla a qué se refiere con lista. Ya en otro panel, vemos que Daji le muestra al prota una lista de 101 cosas que quiere hacer en el instituto. Le cuenta que su sueño es hacer todo al menos una vez. Por lo cual el prota suspirando comenta que pensaba que era algo que cambiaría el mundo. Y preguntándole si no es un poco infantil, Daji dándole un puñetazo a la pared, el prota un poco asustado le responde que es muy sofisticado la lista de deseos. Y le pregunta que si acaso ella no puede hacerlo por su cuenta, ya que para qué necesita su presencia. Respondiéndole Daji que no lo puede tener suelto esparciendo rumores sobre ella, ya que no puede confiar en él. Ya en otro ambiente, Daji le pregunta al prota qué tiene que hacer para unirse a un club, por lo cual este señalando un pizarrón le explica que solo tiene que seleccionar una actividad. Daji emocionada echándole un vistazo a las solicitudes le comenta al prota que esa fue una de las razones por la que vino a esa escuela. El prota preguntándole si solo fue por los clubes, Daji le responde que también por los uniformes. El prota le cuenta a Daji que no cree necesario unirse a un club, ya que solo sirven para filtrar los estudiantes como una antigua tradición. Pero Daji con una cara burlona le pregunta al prota que si acaso no tiene amigos. Respondiéndole este que qué tiene eso que ver. Respondiéndole Daji que solo pensó en algo que vio en internet. Contándole el prota que dicen que tener más amigos te hace más débil socialmente. Y Daji respondiéndole que se disculpa, el prota le dice que no se disculpe de esa manera. Y nos comenta un poco enfadado que Daji sabe cómo provocar a la gente. Realmente lo engañaron para que fuera su primera elección, exigiendo que le devuelvan su admiración. Pero todavía se parece a la Daji que conoce. Y esta comenta que no cree que sea capaz de elegir con solo mirar. Y le pregunta al prota club hay en total. Por lo cual este le pregunta que si no piensa ir a todos. Y teniendo un mal presentimiento sobre ello, como era de esperar, nuestros protagonistas se pasaron por todos los clubes de deporte, participando en cada uno de ellos. Ya un tiempo después de ello, Daji comenta que esos fueron todos los clubes deportivos, preguntándole el prota jadeando si acaso eso fue más que una prueba. Daji dirigiéndose hacia otro club, preguntándose de qué trata, nota que es el club de cultura general. El prota le cuenta que es el club en el que está registrado. Daji preguntándole sobre sus actividades, el prota abriendo la puerta le comenta que trata de experimentar diferentes actitudes culturales, o eso se espera ya que al entrar a la sala se percatan de que sus compañeros se encuentran jugando. Yang Su a notar su llegada le pregunta que por qué había llegado tarde. Y notando la presencia de Daji, esta se presenta como la estudiante transferida. Y Un le comenta a Daji que puede hablarle informalmente ya que son estudiante del mismo año. Y preguntando al prota que qué estaban haciendo, este le cuenta que Daji quería probar los clubes y él era una especie de guía.
Daji, acercándose a Jung, le pregunta que están jugando y que si puede intentarlo. Y Jung explicándole lo básico, Jung-su le pregunta al prota que se está llevando bien con una 3D. Respondiéndole el prota que pensaba que era 2D pero lo terminaron engañando. Jung-su sorprendido preguntándole qué ha dicho. El prota le dice que es de mala educación hablar así delante de Jung. Pero Jung-su le cuenta que ella es una excepción. Es una humana elegida por las puertas del destino. Preguntándole el prota por qué no admite que quiere que lo acarreen en el juego. Volviendo con las chicas, Daji le pregunta a Jung si existe la modalidad de 1 versus 1. Jung confirmándole, Daji volteando a ver al prota, le pregunta si entonces, preguntándole el prota si acaso está buscando a un debilucho. Si acaso también parece tan débil en los videojuegos. Preguntándole Daji con una cara burlona que si acaso no era débil en los deportes, pues en los videojuegos no puede ser lo contrario. El prota enfadado comenta que si acaso se está burlando de él por su mal físico. Preguntándole si cree que también pensaba que era malo en los videojuegos. Y yendo a plantarle cara, le dice que no dejara que diga que es malo los videojuegos. Un tiempo después, Daji comenta que se quedaron hasta tarde jugando videojuegos. Y preguntándole al prota que cómo iba a asumir la responsabilidad, ya que no pudo completar su lista. Respondiéndole el prota que había sido su culpa por pedir indefinidamente la revancha, después de que él siguiera ganado. Daji le comenta al prota que ya que no se pudo evitar, seguirán el día siguiente en la hora de descanso. Preguntándole el prota por qué actúa como si tuviera que ir con ella. Pero Daji comenta que aún así fue un primer día bastante divertido. Ha estado preocupada por su época de secundaria. Y el prota nos comenta que suponía que le había pasado algo en ese entonces. Y le pregunta a Daji si es por eso que actúa como una chica buena. Diciéndole que no cree que hace falta esa actuación falsa. Pero Daji con una mala cara le responde que si no fuera así, no le gustaría a nadie, ya que todo el mundo espera de ella una imagen de buena chica. Preguntándole al prota que si él no pensaba de la misma manera. Diciendo que Daji nunca actuaría de esa manera. Y recordando la manera en la que le habló, disculpándose por lo de antes, Daji le responde que no es necesario, pues se acostumbró a hacer de esa manera, pensando que en vez de ser quien es, vivirá como la gente quiere. Preguntándole al prota que si se siente decepcionado. Pero el prota le dice que es una pena, ya que se siente más cómodo cuando actúa honesta. Claro, su personalidad violenta y todo lo contrario a sofisticado, pero igual se sentía más cómodo hablando con sinceridad con ella. Y nos comenta que si no lo hubiera hecho, se habría puesto nervioso como en los 2 últimos almuerzos. Daji algo sorprendida, y el prota preguntándole por qué esa reacción de repente, vemos que Daji se sonrojaba. Y procediendo a soltarle una cachetada al prota, le pregunta que quién es la violenta y poca sofisticada. Ya en otro panel, vemos al prota sosteniéndose la mejilla mientras pensaba que no pudo contarle a Daji sobre el asunto de la azotea. También sobre el acosador que es uno de sus fanáticos. Además estaba previsto que atacaría esa misma noche. Y ya sin más opciones procede a sacar su teléfono. Y llamando a la policía les cuenta que hay unos matones en una de las azoteas del área. Luego, vemos a Dasee quien le está preguntando a Ian Jung si conocía al prota, negando tal hecho. Ya en la mañana siguiente, nuestro prota levantándose se precacta de que su bucle no se había activado, contándonos que había esquivando la escena de la azotea. Y mientras se burlaba de los protagonistas genérico de Webtoon, comenta que ese panel por lo menos le duraría 3 episodios, mientras que en una novela duraría todo un arco. Aunque nos cuenta que la noche anterior fue regañado por los oficiales, pero de pronto su hermana le pregunta a qué se refiere con la policía, si acaso finalmente hizo algo grande. Y le dices a su madre que su hermano acaba de tener problemas con la policía. Y el prota rápidamente aclarando el malentendido, le pide a su madre que con el palo no. Ya en otro panel, el prota dirigiéndose a su salón, nos cuenta que aunque haya prevenido el asunto del acosador no lo había completado por completo, pensando que sería mucho más fácil si tuviera pista o reconociera su aspecto, contándonos que solo había aparecido una vez en el primer episodio como un mini villano, por lo cual le costaba recordar sus rasgos. Pero como falta mucho tiempo para llegar a ese punto, se pondrá a investigar lentamente, en donde es interrumpido por Jung, que le dice al prota que ya había tocado el timbre, y sería una pena que perdiera su asistencia perfecta. El prota volteando a verla le pregunta si ella también no va a llegar tarde, en donde Jung le cuenta que ha llegado tarde cada 2 días a la semana, por lo cual ya ha renunciado a la asistencia perfecta. Luego, el prota le pregunta a Jung si se quedó esta tarde trabajando en su novela, respondiéndole afirmándole que había cambiado las cosas que le había señalado el otro día, contándole que el final del primer capítulo le faltaba algo.
por lo cual pensaba darle al protagonista una habilidad de resurrección o bucle de tiempo, por lo cual el prota agarrándole el hombro le responde que no se atreva, pensando que ya que si eres el lector prácticamente se salta las partes que ya has vivido, pero las cosas cambian cuando eres el protagonista. Respondiéndole Jun que entonces va a renunciar a la idea. Y mientras se marchaba, Jun piensa que es raro, ya que al prota le gustaban las habilidades de bucle. Pero es interrumpida por lo que parece ser su compañera que se presenta como Nanjun de segundo año, diciéndole a esta que es raro que llegue tarde a clases ya que no es la vicepresidenta. El prota volteándola a ver le pregunta a Nanjun si está bien ella como presidenta llegar tarde, por lo cual Nanjun le responde que después de todo son estudiantes de humanidades, pidiéndole el prota que deje de insultar así a las humanidades. Y procediendo a irse a su salón, Nanjun le pregunta a Jun que cómo le había ido con el prota, y si le había dado la cosa, contándole Jun que todavía no le había dado nada. Nanjun le responde que ha pasado más de 3 meses y no tiene ningún avance con el prota, diciéndole que si cree que si ella es la única que le ha echado el ojo, contándole Jun que no hay problema, ya que el prota solo le interesa el 2D, preguntándole Nanjun que si eso no es también un problema, y le cuenta que no cree que sea demasiado así. Y sacando su teléfono, le muestra la página de la escuela en donde se veía al prota junto a Daji. Misma imagen que le muestra Jucheo al prota, preguntándole por qué niega haber estado con Daji. Respondiéndole el prota que él no ha estado siguiendo a Daji, sino que ella le ha pedido que vaya con ella. Jucheo le dice que si va a fingir, que lo haga de una manera más convincente. Por lo cual el prota le responde que si no le va a creer, porque le pregunta. Respondiéndole Jucheo que conociendo a Daji, se apiadaría de un tipo como él. Comentándonos el prota que ese tipo también es una víctima. Jucheo comenta que Daji también tiene talento para todo. Es algo como si Dios se hubiera equivocado o algo así. Respondiéndole el prota que sí cometió un error, pero no en ese sentido. Y dándose la vuelta para retirarse le dice que la ignorancia es una bendición. Pero Jucheo le dice al prota que él asiste a clases de taekwondo, por lo cual si lo vuelve a notar cerca de Daji se las va a ver con él, pidiéndole que se aleje de ella. Nuestro prota mirándolo de reojo, nos cuenta que eso probablemente ocurra, ya que en la novela los protagonistas siempre está en un entorno diferente al suyo, pensando que sería mejor mantenerse alejado ya que el próximo accidente del acosador todavía está lejos, por lo cual veía innecesario relacionarse con ella, contándonos que su comedia de amor había terminado. O eso pensaba, ya que se la encuentra en la sala del club, y preguntándole qué hacía en la sala del club, y comiéndose sus bocadillos, Daji le responde que tiene el permiso de Jun. El prota le responde que aunque no lo crea, él es el presidente del club, por lo cual él es la máxima autoridad, pero Daji interrumpiéndolo le dice al prota que él había prometido el otro día que la acompañaría a ver los clubes restantes. Pero el prota le pregunta que si le preocupa que le diga a alguien sobre su verdadera personalidad, no tiene que preocuparse ya que no tiene a nadie a quien contárselo. Pero Daji con una sonrisa burlona le pregunta si no tiene amigos con quien hablar. Por lo cual el prota enfadado le responde que vaya con sus compañeros y que deje de invadir su espacio. Respondiéndole Daji que se siente incómoda con ese tipo de personas, ya que solo la ven como una posible cita. Contándole que al poner su número de teléfono en la solicitud de clubes, la han estado contactando pidiéndole que salga con ella. Comenta que una confesión debería realizarse al estar varios días compartiendo con esa persona, pero las personas que lo hacen seguramente lo hayan visto en alguna novela. Pero es toda su culpa ya que ella se ve bonita ante sus ojos. Respondiéndole el prota que en vez de estar hablando de esos temas debería aprender lo que es la humildad. Respondiéndole Daji que es difícil ser humilde cuando eres grande. Diciéndole al prota que si tal vez se vuelve popular como ella, pero al pensar lo que había dicho, se disculpa con él ya que cree que se ha pasado. Gritándole el prota que esa es la peor disculpa que le haya hecho. Daji apagando su teléfono le comenta al prota que es hora de volver a completar su lista. Ya en otro panel, mientras nuestros protagonistas caminaban, Daji se pone a recordar la conversación con Ian Jung, ya que ella no conocía al prota, por lo cual cree que uno de los dos le está mintiendo. Y suponiendo que el prota es el novio de Ian Jung, recordando cuando ella presumía de su novio, nos comenta que al parecer no era ni nada más ni nada menos que el prota, preguntándose qué debería de hacer con esa información. Y al finalizar la escuela, el prota le pregunta a Daji si ya se había terminado la lista, por lo cual Daji le responde que todavía le faltan muchas cosas, pero lo dejaría por ese día ya que tiene trabajo como modelo, diciéndole al prota que a diferencia de él, ella sí tiene cosas que hacer, por lo cual el prota despidiéndose de ella le dice que haga lo que quiera. Pero antes de irse, Daji recibe una llamada de su manager, diciéndole que no podrá asistir.
El prota, que se percata de lo que está pasando, le pregunta si todo está bien. Pero preguntándole Daji que si no tenía nada que hacer. Preguntándole el prota por qué habla como si no tuviera nada que hacer. Daji volviendo a preguntar si tiene algo que hacer, el prota le responde que no en lo absoluto. Entonces Daji le pide que sea su manager por ese día. Y mientras seguían con el tema, a lo lejos alguien murmura que no lo perdonará, comentando que ese tipo está corrompiendo a Daji, y pidiéndole en sus adentros que lo espere, le dice que la salvará pronto. Ya en otro panel, se nos presenta lo que parece ser la manager de Daji, Ha Eun-yu, y pasándole su tarjeta de presentación al prota, este se presenta también. Ha Eun-yu le cuenta que han estado un poco cortos de personal por un fallo de programación. Incluso ella tiene que ir a un set diferente en el momento en que deje a Daji, y esta le dice que ella siempre le dice que tiene que dejar de ser una novata. Preguntándole qué ocurre, Ha Eun-yu se disculpa ya que ha pasado un tiempo desde que ha estado en Corea, y le dice al prota que se encargará de que lo recompense como es debido. De pronto, Daji le susurra al prota que Ha Eun-yu es sensible cuando se trata de su edad y el matrimonio, por lo cual debería de tener cuidado. Enfadándose Ha Eun-yu ya que había escuchado. El prota le pregunta a Daji el por qué no está con su personalidad de buena chica. Respondiéndole Daji que Ha Eun-yu es una de las pocas personas que saben de su secreto, ya que ambas conocen mucho sobre el otro. Ha Eun-yu le pregunta a ambos sobre su relación, ya que está sorprendida de mostrarle esa personalidad a alguien más que no sea Yeon-yu, preguntándole si acaso tenían ese tipo de relación, y si acaso arruinó su cita, respondiéndole a ambos que absolutamente no tienen esa relación. Ha Eun-yu riéndose comenta que son tan cercanos el uno a otro, que parece que solo será cuestión de tiempo, respondiéndole ambos que no son nada cercanos. Ya en otro panel, vemos que nuestros protagonistas llegando al estudio, Daji le cuenta al prota que es una de las revistas más famosas de Corea, y diciéndole al prota que trate de ser de ayuda, este le responde que aunque diga eso, no sabe qué hacer exactamente. Daji suspirando le pide que pase lo que pase, solo tiene que sentir y mantener la calma. Y Ha Eun interrumpiendo, les pide que se apresuren a entrar ya que tendría problemas si llegan tarde. Ya dentro del estudio, vemos a alguien regañando a una chica por su actuación. Y Ha Eun-yu irrumpiendo, saludándolo al director que se llama Choi, volteado a verle comenta que ya llegó la manager de Daji, diciéndole esta que por ese día el prota será el manager de Daji. El director ofendido le pregunta si es una broma y si está despreciando su editorial, por lo cual Ha Eun le responde que sabe que no haría eso. El prota mirando a Daji, le susurra que ahora entiende un poco de su expresión de antes. Daji le recomienda que mantenga la distancia y que tenga cuidado ya que probablemente lo usen como el chico de los recados. El director gritándole al personal que preparen los trajes, le dice a Daji que también se prepare, por lo cual Daji asintiendo se dirige al vestuario. Ha Eun-yu se disculpa con el prota ya que no podrá ayudarle, pero los vendría a recoger después de terminar. Y despidiéndose del prota, le dice que contará con él. Y mientras el prota se preparaba, vemos a unos empleados quejarse de la actitud del director. Uno de ellos comenta que el director anteriormente no tenía esa actitud, pero con las malas relaciones había acabado de esa manera. Otro comenta que el prota no la tendrá nada fácil. Y mientras se burlaban de él, nuestro prota en sus adentros decía que no cumplirá con esas expectativas, ya que había recordado todo lo relacionado con el director, contándonos que él aparece constantemente en las escenas sobre la carrera de modelo de Daji, ganándose el odio de los espectadores. Pero ese personaje solo ha llegado a eso, ya que no va tras la vida de Daji como el acosador, sino que son episodios en el que desprecia a Daji. Por lo que el prota decidido se prepara para cambiar el escenario. Y volviendo con el director, se pregunta qué va a hacer un manager estudiante, comentando que ni siquiera podrá moverse con el uniforme puesto. Pero el prota le responde que por eso se lo cambio. Y nos comenta que no puede compararse en aspecto con el protagonista, pero lo compensará con lo que sabe. Ya en otro panel, vemos que empieza la sesión, en donde el personal se quedan en shock por la presencia de Daji. El director reprendiéndolos les pregunta dónde está el próximo vestuario, llegando el prota con todo listo. Y mientras vemos al prota trabajar, vemos a unas empleadas preguntando si no es la primera persona al que no le grita en su primer día, y le preguntan a Daji si suele trabajar con él, respondiéndole esta que solo está ayudando por ese día, mientras se pregunta si él siempre ha sido así. Luego, vemos al personal hablando que había surgido un problema, ya que el restaurante que el director frecuenta estaba cerrado, porque el propietario tenía su gato enfermo. Y mientras discutían qué podían hacer, el prota se acerca y les recomienda un restaurante. Uno de los empleados le responde si sabe qué tan exigente es ese director al comer,
pero su compañero interrumpiéndolo le dice que pidan en ese lugar, ya que si todos y mal ya saben a quién echarle la bronca. Luego, el director, que se percata de que la comida no es del mismo lugar que suele comer, le pregunta a uno de sus empleados qué había pasado, por lo cual este le responde que había cerrado. Mientras el director enfadado decía que era el único lugar decente de esa ciudad, pero cuando le da una probada a la comida, se queda paralizado. Uno de sus empleados, que se da cuenta inmediatamente, procede a disculparse, pero es interrumpido por el director, que le grita que está bueno, comentando que es mucho mejor que el lugar que suele frecuentar. Los empleados, desconcertados, se dicen que es la primera vez que el director sonríe de esa manera, preguntándose quién es el tipo que trajo Daji. El director, acercándose al prota agradeciéndole, le pregunta con qué agencia está trabajando. Y llegando Daji a su lado, le responde que pertenece a la agencia Green Windows, contándole que hace poco habían llegado al país, ya que se encontraba en el extranjero. Ya terminada la jornada laboral, vemos al prota descansando, en donde aparece Daji preguntándole si alguna vez había trabajado en coproducción, y que cómo había hecho para encajar con el carácter del director, respondiéndole el prota que no tiene que estar tan nerviosa, y le pregunta si se había sorprendido que haya superado sus expectativas, respondiéndole Daji que por supuesto. El prota le cuenta que él solo había hecho lo que había visto en unas novelas, ya que hay un montón de ese tipo, comentando que al parecer valió la pena haber leído todas esas novelas, respondiéndole Daji que eso es normal para un loner como él. El prota preguntándole qué es eso, Daji le responde que es la forma de referirse a un antisocial como él. Y mientras se despiden del personal, el prota le pregunta a Daji si no es agotador estar siempre entre la escuela y el trabajo, ya que si fuera su mente se rendiría antes que su cuerpo, respondiéndole Daji que por supuesto que es difícil, pero no puede hacer mucho, ya que las personas quieren ver a la Daji que hace todo perfecto. Y le dice que antes que le diga que no es necesario que sea perfecta o que todo lo que necesita es esforzarse al máximo, o que los resultados importan, pero el prota le dice que es increíble. Daji sorprendida, el prota continúa diciéndole que él cree que no es capaz de seguir su misma rutina, por lo cual cree que lo que ella está haciendo es increíble y está de acuerdo. Los resultados son más importantes que el proceso, pero le cuenta que en vez de hacer todo por sí misma, debería de confiar en la gente de su alrededor, ya que ellos también quieren ayudarla. Y Daji, desviando la mirada, le dice que está bien. Luego vemos a alguien llamando al prota para que lo ayude a mover unas cosas del almacén, por lo cual el prota, asintiendo, se retira a ayudarlo. Y vemos a Daji un poco sonrojada preguntando que por qué está haciendo arrogante un tipo como él. El prota, que se dirigía al almacén, piensa que como hay personajes de la novela en todas partes, piensa que tal vez el mundo de la novela se fusionó con el suyo. Pensó que eso podría pasar, pero ahora debería de estar más preparado. Y ya en el almacén, le pregunta al empleado qué debería de mover. Pero siendo puñalado por esa persona, el prota en shock se pregunta qué está pasando. Y el sujeto diciéndole al prota que él fue quien corrompió a Daji, el prota se pregunta si él es el acosador, y por qué había aparecido en ese momento.